aquí tendremos la función de costes que responde a lo que se conoce como la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Realmente es decrecientes en la etapa final, porque en la etapa inicial tiene rendimientos crecientes, pero bueno, se conoce como la ley marginal de rendimientos decrecientes o la ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, tenemos coste total, cantidad otra vez, pendiente positiva, aunque no es para nada constante, ¿no? Pero a medida que aumentamos la producción parece que el coste se incrementa, aunque no siempre en la misma medida. ¿Qué pasa al inicio de esa etapa productiva? Es lo que os decía, yo tengo ya mucha maquinaria y para producir, empezar a producir, necesito el otro factor productivo que es el trabajo. Ese trabajo inicialmente es muy productivo. Primero es un trabajador que, bueno, empieza a producir, luego un segundo trabajador que se pueden coordinar y especializarse un poco, un tercer trabajador. Es decir, pocos trabajadores al principio son muy productivos, la productividad es muy alta inicialmente. Lo que va a hacer es, ¿qué va a generar eso? Que incrementos de la cantidad pues no va a suponer un gran coste. ¿Por qué? Porque es que esos trabajadores son muy productivos. Por lo tanto, si veis, esta pendiente es cada vez como más plana. Incrementos de la cantidad llevan asociados incrementos de los costes, pero cada vez menores, lo que hace que el coste total crezca, pero cada vez menos. Cuando estoy hablando de esos incrementos de la producción, ¿cómo afecta a incrementos del coste? Estoy hablando de la pendiente. Pues es eso, cada vez son menores esos incrementos de coste. La pendiente cada vez es menor, como más flat, ¿no? Menos inclinada. En términos de coste marginal, lo que vendría a ser es, a medida que aumento Q, al principio significa una pendiente menor, es decir, un coste marginal menor. Y lo vas a dibujar como algo así. La escala va a ser distinta, por supuesto, a estos son valores más pequeños, una escala con valores más amplios. El coste marginal, y aquí sí que va a ser curva, al menos de forma teórica, pues cada vez es menor, es decreciente. Cada vez es menor, pero llega un punto de inflexión, aquí sería como constante, más o menos, y luego va a pasar lo contrario. ¿Qué es lo que estaría pasando? Pues es como que esta empresa, a medida que incorpora más trabajadores, pues son muy productivos y producen mucho y el coste se incrementa poco. Pero llega un momento de especialización plena. Es lo que os decía, ahora cada trabajador tiene una máquina, está perfectamente dividido el trabajo. Así que si queremos incorporar, o si queremos producir más, ahora hay que incorporar más trabajadores que van a ser menos eficientes, porque es que el número de máquinas es fijo, estamos en el corto plazo, el capital no cambia. Ahora tienen que compartir las máquinas y a medida que incorporamos más trabajadores, este nuevo trabajador va a aportar poco, va a aportar menos que el anterior. ¿Por qué? Porque a lo mejor la máquina dispone de ella unas horas o la comparte malamente con otro o vale, la pueden compartir pero discuten de vez en cuando. Así que los costes se van a disparar. Producir más cuando ya estamos usando al 100% toda la maquinaria va a ser cada vez más difícil. Necesitaremos cada vez más trabajadores porque son menos productivos. Eso lo que hace es que el coste total pues, se dispare. El marginal cada vez es mayor. Es que esta pendiente cada vez se aproxima más al infinito. Así que lo que vamos a observar es que el coste marginal llega a un punto va a empezar a crecer. ¿Y le va a pasar al medio? El medio va por detrás. Pues tendremos que aquí tenemos el coste marginal cayendo, así que el medio va a caer, pero menos. Va a tener siempre valores más elevados. Recordad que es en esta vertical donde tenemos el coste marginal y el coste medio en función de la cantidad. Que el coste medio siempre sea mayor significa que en la vertical va a estar por encima, así que estaría por aquí, por ejemplo. Y va a haber un punto en el que, fijaros, la marginal ya empieza a crecer, pero la media sigue cayendo. ¿Por qué? Porque ese marginal es muy bajo. Es como si teníamos alumnos con notas más o menos altas y empezamos a meter alumnos con notas cada vez más bajas. Pues la media va a ir cayendo. Y aunque luego metamos un alumno que en lugar de tener un 0,5 tiene un 1, la media va a seguir cayendo porque partíamos
de alumnos con notas más o menos altas. Y a pesar de que el siguiente alumno tenga un 2, que ya cada vez es un poquito mayor, la media pues va a seguir bajando. ¿En qué punto se cruzan? En el mínimo de la media, ¿vale? Así que un truco para dibujarla es recordar que el punto de corte entre la media y la marginal es el mínimo de la media. Y llegado a este punto, ya cuando la media y la marginal toman el mismo valor, si la marginal crece, ya, ahora sí que sí, la media va a crecer. Claro, si la nota media se había quedado en un 5 y la marginal era un 5, si ahora la marginal pasa a un 6, pues la media va a crecer, la nota media de la clase, ¿no? Pues va a ir creciendo. Pero a partir de ese punto en el que coinciden, y es cuando alcanzamos el mínimo de la media, que es justo lo que empezaría a pasar aquí. Ahora ya la media y la marginal se empiezan a disparar y crecen. Pues esto sería la representación gráfica de la... Bueno, ahora por si observe voy a intentar conectar un poco función de producción, función de coste, productividad marginal, coste marginal. ¿Vale? No vienen las diapositivas, pero creo que os puede dar, pues eso, os puede ayudar un poco a entenderlo todo. Como puede haber distintas funciones de producción, voy a coger pues esa que se corresponde a esa primera etapa. Y así vemos pues lo que conlleva todo, justo lo inverso sería en la segunda o en la etapa esa final. La primera etapa yo os decía que lo normal es encontrar esos rendimientos decrecientes. Bueno, vamos a dibujar esa función de producción. Debemos empezar por ahí, porque la producción es lo que luego conlleva coste. Producir tiene un coste. Hay que ver cómo es la producción. Contexto de corto plazo. El capital viene dado, es fijo. Lo único que podemos variar es el trabajo. Por eso ponemos la producción en función del trabajo, dado que el capital no cambia. Pendiente positiva, siempre. Más trabajadores supone mayor producción. En el momento en el que eso no pase, no se incorpora ningún trabajador más. Así que aunque matemáticamente existiera, económicamente no tiene sentido. Así que siempre va a ser una relación en la que mayor trabajo es mayor producción, si no, no se incorpora un trabajador más. No tendría sentido. Así que pendiente positiva. Decíamos, en esa primera fase son muy productivos los trabajadores. Así que no es una pendiente constante, sino que es una pendiente creciente, que cada vez es mayor. Por ejemplo, algo así. ¿Veis? Enseguida va hacia arriba muy rápido. Va hacia arriba muy rápido. ¿Qué nos hablaría esto? Bueno, nos estaría hablando de unos trabajadores que cada vez son más pues eficientes, ¿no? De hecho, si hallamos la pendiente de esta expresión, que tiene además sentido económico, vamos a ver que es algo en concreto interesante. Esto es cómo varía, tenemos aquí la cantidad, la producción, cuando varía el número de trabajadores. ¿Qué es eso? ¿Qué es el cambio de la producción ante cambio del número de trabajadores? Es como decir, ¿cuánto cambia, en este caso, cuánto se incrementa la producción por un trabajador más? Es la productividad marginal del trabajo. Que es justo lo que vamos a dibujar aquí en función del trabajo. Y es la pendiente. Esta pendiente no es constante, así que aquí no tendremos un único valor. La productividad marginal no será un único valor, sino que será una función con su pendiente. ¿Y cómo es? Vemos que es creciente, ¿no? La pendiente está como así, y así, y así, va creciendo. Así que nos enfrentaremos o tendremos una pendiente positiva. Vamos a dibujar la curva porque sabemos que el caso más general es curvo. Pero lo importante en este caso es una pendiente positiva. Productividad marginal del trabajo. Por ahí debajo estará creciendo también la media, pero ahora no nos interesa. Nos vamos a quedar con las marginales. ¿Qué es lo que significaba esto? Que incorporar más trabajadores supone una producción cada vez, un incremento de la producción, mejor dicho, no una producción, sino un incremento de la producción cada vez mayor. Vamos a ver qué supone todo eso en términos de coste. Fijaros, aquí cada trabajador adicional supone un incremento de la producción cada vez mayor, de tal forma que si yo quiero incrementar la producción, como cada vez los trabajadores son más eficientes, ese incremento de la cantidad en uno va a requerir cada vez de, pues siempre de más trabajadores, ¿no? Pero un incremento cada vez menor. Si antes necesitaba 8 trabajadores, ahora para producir una unidad más necesito 7 trabajadores.
Una unidad más, con 6 suficiente, porque ya se gestiona muy bien en las máquinas. Una unidad más, 5 trabajadores, porque me falta lo de pintar, que sea más rápido. Una unidad más, con 4 es suficiente. Es decir, con cada unidad adicional, con cada coche nuevo, necesito menos trabajadores que antes. Menos trabajadores que antes supone pagar menos sueldo. No es que se pague menos sueldos, es que el incremento en sueldos cada vez es menor. Antes tenía que pagar 8 sueldos, ahora por un coche más tengo que pagar. O sea, el coste, la pendiente siempre va a ser positiva, porque producir más siempre conlleva un coste mayor. Así que la pendiente siempre es positiva. Pero fijaros que no es constante, porque cada vez necesito incorporar menos trabajadores, es decir, pagar menos salarios, menos números de salario por cada coche. Así que esta pendiente positiva va a tener una forma, pues lejos de ser así exponencial, es todo lo contrario. Algo así. Así que la función de coste total en este caso tendrá esta forma. Pendiente positiva, evidentemente producir más siempre conlleva un mayor coste, pero si os fijáis, la relación no es constante, sino que es decreciente. Y eso significa como variaciones de Q suponen incrementos, porque la relación es positiva, de coste total, pero cada vez menores, porque la pendiente, que es lo que me mide justo esa relación, cada vez es menor. Y recordar que en este caso, como acabamos de decir, esto también tiene sentido económico. Esta pendiente es cómo cambia el coste total cuando cambia Q en 1. Es el coste marginal. Y hemos dicho que cada vez es menor. Cada vez es menor. A medida que aumenta Q, esta variable es menor. No es que sea negativa, es cada vez más pequeña. Relación negativa. Así que me voy a mover en la parte positiva, ¿no? Coste marginal va a ser positivo. Me muevo en la parte positiva, pero la relación es negativa. A medida que aumenta Q, el coste marginal cae. Sería algo así. Coste marginal. Pero quiero que entendáis sobre todo esa lógica, qué es lo que está pasando. Ahora de forma rápida vamos a ver una función de producción que es una línea recta. ¿Qué sería? ¿Cómo sería aquí la relación? Pues vemos que es siempre igual porque la pendiente es la misma, que sea 2, 3, la que sea. Si es 2, ¿qué significaría eso? Que por cada trabajador más produzco como 2 unidades más del bien que estoy produciendo. Entonces no tiene sentido, pero a lo mejor 0,5 o 0,25 pues sí. Es decir, cada trabajador más siempre aporta pues un cuarto de coche. ¿Cómo sería por lo tanto en la productividad marginal? Pues ya habíamos dicho 0,5 es 0,5. O 0,25, perdona, 0,25 que teníamos sentido, un cuarto de coche. Y siempre es igual, da igual el número de trabajadores. Esta industria, a lo mejor no sería idóneo a lo mejor hablar de la industria del coche, deberíamos buscar otro ejemplo, en el que añadir más trabajadores es añadir más producción, siempre en la misma proporción. O dentro de la industria del coche estamos en esa fase en la que ya la especialización se está haciendo plena, justo en ese punto de inflexión, en el que un trabajador más o menos aporta lo mismo que el anterior. Ya no aporta tanto, o sea, recuerda que en esa primera fase un trabajador más aportaba muchísimo. Pues estamos en una fase en la que aporta mucho, pero se parece un poquito más a lo mejor al anterior. Ese sería el caso justo perfecto en ese punto en el que es igual. Bueno, podéis pensar en eso o pensar en otra industria. El coste total, bueno, pues mayor producción, mayor coste. Y en este caso la relación va a ser la misma siempre. ¿Y por qué? Porque es que cada trabajador más añade lo mismo. Entonces, si antes si estaba produciendo un coche y necesitaba 4 trabajadores, producir un segundo coche necesito 4 trabajadores más para producir el tercer coche. Necesito 4 trabajadores, o sea, siempre se incrementa en la misma proporción. Siempre es en la misma proporción. Por lo tanto, cambios en la cantidad siempre llevan asociados el mismo cambio del coste total. En conclusión, si es el coste total, una línea recta, el coste marginal será un valor, el que sea. Sería una constante. La media estaría ahí o muy próxima. Bueno, aquí hemos supuesto un pequeño coste fijo, pues la media arrancaría de aquí y se iría aproximando. En el largo, según la ley de los números
finitos, cuando tenemos infinitos pues sería el mismo valor. Y por último nos quedaría el caso en el que estamos en esa última fase, ya tenemos muchos trabajadores, pero queremos seguir produciendo más, porque de repente ha habido una demanda que no esperábamos. En ese contexto, lo que estaríamos observando es que incrementos del trabajo, como ya tenemos tantos trabajadores, bueno, pues van a incrementar la producción, o sea, las relaciones positivas. Lo primero que siempre tenemos que pensar cómo es esa relación, y el siguiente paso es ver cómo va cambiando esa relación. Dado que es positiva, lo que deberíamos esperar es que, pues como que cada vez estos incrementos del trabajo suponen incrementos de la producción, pero cada vez menores. En lugar de crecer muy rápido hacia arriba, como que se va a estancar. Y a medida que aumenta L, pues se va a quedar como en valores muy próximos a los originales. Sería así, ¿veis? No crece tanto, va muy despacito. ¿Cómo es la productividad marginal? Decreciente. Estamos en esa fase de productividad marginal decreciente. ¿Eso qué significa? Pues que estos trabajadores aportaban más, la pendiente era mayor, pero a medida que se incrementa L es menor. Lo podéis ver también, no lo he hecho hasta ahora, pero siempre podéis tomar 2 puntos de referencia y hacer un incremento. A ver si cojo un rotulador que pinte, que se me van secando. Un punto como este, otro punto como este, y hacemos un incremento más o menos similar en ambos casos. Fijaros, aquí podemos ver el cambio de la producción. En este valor, este es el nivel de producción, para este valor de L, este es el valor de la producción. Este sería el incremento. ¿Cómo sería aquí? Fijaros, cuanto más planita es la curva, modificaciones en L tienen un menor efecto en la producción, son menores. Y estos incrementos es la pendiente, es la productividad marginal. Este trabajador más es más productivo que este, o sea, pasar de este número a este número, este trabajador adicional es más productivo que este. ¿Cómo se ve eso? Pues una productividad marginal que va a ser positiva, o sea, siempre nos vamos a mover entre el 0 y el infinito, positiva, pero cada vez va a ser menor. Es decir, la pendiente va a ser negativa. A medida que se incrementa L, estos incrementos son menores, relación negativa. Así que la dibujaríamos decreciente. Ay, ¿por qué no pintáis? A ver esta azul. ¿En qué se traduce eso en costes? Pues la función de costes, claro, ahora lo que está pasando es que producir más supone un coste marginal cada vez mayor. De hecho, ya podríamos dibujar la marginal. Va a ser pendiente, pues siempre nos movemos en la parte positiva, pendiente positiva. Tener la pendiente opuesta a esta. ¿Por qué? Porque producir una unidad más cada vez va a requerir de más trabajadores, dado que cada vez son menos productivos. Y como todos cobran lo mismo, W viene fijado en el mercado laboral, el salario ya está dado, pues incrementar el número de trabajadores siempre es mayor coste. Así que, lógicamente, incrementos de la producción conlleva mayor coste, pero es que además va a ser cada vez mayor, son crecientes. Así que tendríamos justo lo contrario, algo que crece de forma más o menos exponencial. Perdonad que no se vea muy claro, que además con la luz que hay aquí no es idónea. Pero bueno, os lo dejo indicado y ya lo sabéis. Este material sí que es verdad que es extra respecto a las diapositivas. Pero lo he querido añadir porque en pizarra se ve mejor y tengo más espacio, en la diapositiva no me cabe tanto. Pero es lo que os decía, el coste marginal, cada unidad adicional de coche cada vez es más cara, por lo tanto, con cada unidad adicional el coste total crece más rápido, es decir, su pendiente es mayor. Y así quedaría resumido todos los posibles casos. En esta parte final del tema lo que vamos a hacer es una comparativa con lo que sería el coste medio del corto plazo con el coste medio del largo plazo. Os quiero recordar la principal diferencia que existe entre el corto y el largo plazo. Si recordáis, en el corto plazo al menos uno de los factores productivos será fijo, es decir, el empresario no podrá modificar su cantidad. Decíamos que era el capital. Sin embargo, en el largo plazo es ese tiempo teórico que nos permite ya sí tomar decisiones en cuanto a lo que es el tamaño de la empresa. Así que ambos factores productivos son variables.
Podríamos decir que se puede modificar la escala, el tamaño. Un matiz importante a mencionar es que cuando estamos analizando pues esos rendimientos de escala a largo plazo, son rendimientos en términos de incrementar por igual los dos factores productivos, ¿vale? Eso es importante, así que siempre que hablemos de rendimientos de escala a largo plazo, estaríamos hablando de ese incremento por igual en ambos factores productivos. Quiero enfatizarlo porque luego vamos a ver otro concepto en el que el incremento de los factores productivos, aunque existe, no tiene por qué ser igual. Y el nombre no va a ser exactamente parecido, pero no va a ser, exactamente igual, pero va a ser parecido porque vamos a hablar también de escala. Pero bueno, volviendo a ese contexto en el que se producía un incremento por igual en ambos factores productivos, tenéis que recordar que nos podríamos encontrar ante tres posibles escenarios. Rendimientos crecientes de escala. En ese caso lo que estaría pasando es que un incremento, por ejemplo, del doble de los factores productivos de ambos produce o obtiene como resultado una producción mayor que el doble a la inicial. Eso serían rendimientos crecientes de escala. Rendimientos constantes significaría que si se duplican ambos factores productivos, la producción se duplica, y decrecientes significaría que si duplicamos los factores productivos, esa producción no se llega a duplicar. Por lo tanto, si quisiéramos realmente duplicar la producción, tendríamos que más que duplicar ambos factores productivos. Si os dais cuenta, estoy hablando de que ambos factores productivos crecen en la misma proporción. Y esos serían los rendimientos de escala. En las diapositivas os he puesto como varios gráficos de los tres posibles casos. Por arriba pongo el nivel de producción, cómo se relaciona el nivel de producción con el incremento de la escala, por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta que en ese caso la escala es ambos factores productivos, esa proporción. Y luego, por otro lado, también cómo cambia ese coste medio. Cuando el coste medio va cayendo, conforme crece la producción, eso significaría rendimientos crecientes. Si se mantiene constante, son rendimientos constantes. Y si el coste medio crece, conforme se incrementa la producción, eso nos estaría hablando de rendimientos de escala decrecientes. A la hora de comparar el coste medio corto plazo, donde al menos uno de los factores productivos es fijo, y el coste medio del largo plazo, donde ambos factores productivos son variables, es muy útil utilizar este tipo de gráficos, en el que tenemos, bueno, pues teníamos capital, trabajo en los ejes, y luego introducíamos el mapa de isocuantas y de isocostes. ¿Con qué intención? Pues bueno, en el fondo lo que estamos haciendo es resolver ese problema primal que ya habíamos visto. Es decir, para cada nivel de producción posible, analizar o encontrar, identificar la combinación capital-trabajo que nos minimiza el coste, ¿vale? Ya lo hemos visto, pero bueno, me voy a centrar en este caso para analizarlo en mayor medida y recordar un poco eso que ya habíamos visto. Fijaros, aquí tenemos un isocoste que tendrá un valor asociado, el que sea en las diapositivas creo que os puse 1000, pero bueno, el que sea. Recordar que puede haber infinitas isocostes, que todas van a ser paralelas entre ellas y que no se van a cruzar. Cuanto más próximo al valor 0,0, es decir, 0 capital, 0 trabajo, lógicamente el coste será menor, porque el coste aparece cuando incurrimos en la utilización de factores productivos. Si no utilizamos ningún factor productivo, no tenemos coste. A medida que nos alejamos del 0,0, la isocoste nos estará dando un valor cada vez mayor. Recordad que la isocoste nos recoge distintas combinaciones de K y L que proporcionan el mismo coste. Así que esta isocoste tendrá un valor distinto a esta. Como os he dicho, esta tendrá un valor mayor que esta. Y esta sería valor 0, en el punto 0,0. ¿Qué era la isocuanta? Pues eran todas las combinaciones de capital y trabajo que me proporcionan el mismo nivel de producción. Y había infinitas. Si os fijáis, tiene esta forma o esta curvatura convexa que nos hablaría un poco de esos rendimientos marginales decrecientes de los factores productivos. Lo que hace es que la relación o el intercambio
de un factor productivo, es decir, cómo sustituyo yo capital por trabajo, no va a ser siempre igual. ¿Qué va a estar detrás? Pues ese rendimiento marginal decreciente de los factores productivos. En conclusión, ¿qué está pasando? Que cuando yo tengo ya mucho factor productivo de un tipo, por ejemplo, trabajo, dado un capital fijo, incorporar más trabajo hace que ese trabajo ya no sea tan rentable, no sea tan productivo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues para mantener constante el nivel de producción, para producir lo mismo que antes, si sustituyo capital que es muy productivo, me va a suponer incorporar mucho trabajo. Si os fijáis, sería, por ejemplo, si estamos en un punto como este, y yo quiero reducir una de capital, hacerlo vosotros si no, cogéis un punto que ya esté un poquito ya a la derecha. Reduzco K en 1. Vais a ver que supone un gran incremento de L. Porque es eso, es como si tuviéramos una empresa con pocas máquinas y muchos trabajadores. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es ese rendimiento marginal de incorporar un trabajador más? Pues cada vez va a ser más decreciente, ¿no? Va a aportar menos porque ya tengo muchos trabajadores. ¿Qué sería lo realmente interesante? ¿Qué sería lo más productivo? Meter una máquina. Porque si meto una máquina, ya todos esos trabajadores que tenían medio ociosos van a ser muchos más productivos. El problema es que en el corto plazo no puedo hacer eso. Y viene un poco de esa idea. Por eso tiene esa forma convexa. Son las que habitualmente vamos a ver. Yo os mostré que existen otras posibles opciones, pero la más habitual es esta y por eso la estoy tomando como referencia. Bueno, volviendo a este caso y con la intención de comparar el corto con el largo plazo, ¿cómo sería ese coste medio? Vamos a tomar un punto de partida como sería este. Ya hemos explicado qué es la isocoste, que habría muchas, no se cruzan. Cuanto más alejado el 0,0, lógicamente más producción, porque la producción requiere de capital y de trabajo, así que cuanto más alejado es porque estamos usando más. Ya hemos explicado las isocostes. Un punto óptimo, fijaros, sería este. No tendría sentido un punto por aquí intermedio, porque supondría la misma producción que aquí, ambas están en la misma isocuanta, pero aquí el coste sería mayor. Así que es minimizar el coste, lo más acercado próximo a 0,0, pero tocando ese nivel de producción que es el objetivo. ¿Vale? Supongamos que, por lo tanto, una posible senda de producción, es decir, combinaciones que tendría sentido dado este K y L, estaría por aquí. Todas estas combinaciones K y L serían productivas, serían eficientes. ¿Qué pasa si quiero producir más en el largo plazo? Si quiero pasar de Q1 a Q2, como puedo modificar todos los factores productivos, pues lógicamente, dada esta producción que quiero obtener, utilizaré la combinación KL que supone un coste menor. Es decir, donde la isocoste está más próxima al 0,0, que sería, por ejemplo, un valor como este. Voy a intentar hacer una línea que me salga bien porque tiene que salir una recta, según la teoría. Así que sería este. En conclusión, van a haber infinitas combinaciones como estas para todos los posibles niveles de producción posibles. Habría otro entre medias. Al final nos va a dar, pues, es como esta línea, los podríamos unir todos, son puntos súper eficientes porque estamos minimizando costes dado un objetivo de producción. O lo podéis ver de otra forma, estamos maximizando el nivel de producción. Si este es un isocoste, este sería el nivel de producción máximo. Dado un coste, estamos optimizando el nivel de producción. Porque podría haber por aquí otra isocuanta, pero aquí el nivel de producción va a ser inferior a esta que está más alejada. O sea, el problema dual y primal, si recordáis, en términos prácticos nos da el mismo resultado. Pero bueno, aquí tendríamos esa senda de expansión o de crecimiento de la empresa natural. Pero ¿qué pasa? Y claro, asociada a ella estaría el coste medio. ¿Cómo se calcularía? Lo podéis hacer con los datos que tenéis en las diapositivas. Pues si aquí tengo un isocoste de 1000 y la producción es 10, recordad que el coste medio pues sería coste total entre producción, es decir, 1000 entre 10, si es el nivel de producción. Y lo podríamos obtener aquí. Aquí voy a suponer que existen rendimientos constantes de escala, es decir, producir los mismos incrementos de la producción llevan asociados siempre los mismos incrementos en términos proporcionales de coste.
Podría haber varios escenarios, pero para ilustrar la diferencia del coste medio de corto plazo y de largo plazo, con este nos vale y es el más sencillo. Y es que el resultado final, la conclusión final, no cambia. Bueno, como os decía, tendríamos aquí esa combinación KL original y dado el nuevo nivel de producción tendríamos esta. Estaría por aquí. Incrementaríamos tanto de capital como de L, porque es un contexto de largo plazo donde podemos cambiarlo todo. Y obtendríamos el coste medio. ¿Qué pasa si estoy en el corto plazo? Y así puedo comparar una con la otra. Claro, en el corto plazo el capital es fijo. Pero yo quiero producir más, no quiero producir Q1, quiero producir Q2. ¿Cómo puedo llegar a Q2? K1 está fijo, mi única opción es para llegar a Q2, fijaros, estoy avanzando, aquí ya estaría en una combinación KL que me proporciona el nivel de producción Q2. Así que voy a poner un L2. ¿Veis? Un KL que me proporciona la producción 2. ¿Y esto qué es? ¿Es mejor o es peor que la otra combinación? Antes teníamos esta combinación, en el caso de largo plazo, donde puedo cambiar ambos factores, pero ahora tengo esta, porque solo puedo modificar L. Fijaros, ¿cómo puedo saber si estoy mejor o peor? El nivel de producción es el mismo, es Q2, pero el coste no es el mismo. Tenéis que ver dónde está una isocoste y dónde está la otra. Esta, la azul, es mucho más conveniente que la verde. ¿Qué es lo que está pasando? Que en el largo plazo sabemos combinar mucho mejor capital y trabajo. Podemos hacerlo y lo vamos a hacer de la forma más eficiente. En el corto plazo solo podemos incrementar trabajo y cuando ya es bastante abundante ese factor, incorporar más y más y más es muy costoso. ¿Por qué? Porque es poco eficiente, es poco productivo, así que necesitamos incorporar muchísimos trabajadores para hacer algo que a lo mejor en otro escenario con un poquito de capital y un poquito de trabajo sería suficiente. La isocoste está más alejada, estaríamos asumiendo un coste mayor. Así que, conclusión importante, el coste medio de corto plazo siempre va a ser mayor o tiende a ser mayor que el coste medio de largo plazo.